Pascuapan, buenos días, muchas gracias. Bueno, pues nuevamente muy buenos días a todas. A nombre de la doctora Delia Jessica Blancas Hidalgo, quiero agradecer su interés para participar por este medio en este taller de capacitación sobre el cálculo del impuesto predial y accesorios. El impuesto predial, como todos ustedes saben, es el ingreso propio más importante para las administraciones municipales. Es por ello que el que se realice el cálculo correcto del mismo y de sus accesorios, permitirá fortalecer los ingresos de todos sus municipios. Nada más quiero darles como dato que quiero que sepan que el impuesto predial representa entre un 60 y un 90% de los ingresos propios que tienen sus municipios. Y además, es uno de los factores más importantes a considerar como fórmula para la asignación del Fondo General de Participaciones para todos los municipios. También es muy importante que conozcan correctamente el proceso para el cálculo del impuesto y sus accesorios. Sobre todo, aquellos municipios que no cuentan con un proceso sistematizado, ya que recordemos que de no hacerlo correctamente estaríamos generando un daño a la hacienda pública municipal. Para este taller, quiero presentarles a nuestro ponente. Él es el licenciado Guillermo Huerta Meneses, es licenciado en Derecho y actualmente se encuentra cursando la maestría en Finanzas Públicas en la Universidad de Políticas Públicas de Puebla. Ha laborado en la iniciativa privada como abogado postulante, así como gerente de cobranza judicial y extrajudicial de empresas como Grupo Salinas, Financiera Finsol, Finca México y Grupo Acerero de Hidalgo. En el servicio público, él se ha desempeñado como secretario técnico del Congreso del Estado de Hidalgo y durante la 52ª legislatura. También es titular del área jurídica de la Dirección General de Recaudación y coordinador de los Centros Regionales de Atención al Contribuyente en el Estado de Hidalgo. Ha tomado cursos como prevención de lavado de dinero, impartido por el Centro de Estudios Fiscales, procedimientos administrativos de ejecución y de actualizaciones fiscales impartidos por el INDETEC, así como evaluación masiva con fines fiscales impartido por el Instituto Lincoln. Actualmente se desempeña como director de planeación y vinculación aquí en este instituto, en donde desarrolla diversos proyectos encaminados al fortalecimiento de las haciendas públicas municipales. Nuevamente, quiero agradecer a todos ustedes el tiempo y su interés por estar aquí con nosotros. Por favor, Guillermo, adelante. Gracias, Vic. Buenos días a todos. Qué bueno que pudieron estar presentes en este taller, que en lo personal me parece muy importante para todos ustedes en el tema de cobro del impuesto predial. Como bien decía el licenciado, bueno, pues es el impuesto por excelencia de los municipios y que le representa el mayor ingreso para la administración pública municipal en el ámbito de ingresos propios y sobre todo lo que representa en la fórmula para la asignación de participaciones de transferencias federales. Yo quisiera empezar esta presentación que entendamos de dónde nace el impuesto, ¿no? Que sepamos bien la base del impuesto predial y bueno, no es más que un gravamen a la propiedad inmobiliaria y tiene su fundamento básico en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas veces los ciudadanos llegan a la presidencia y creen que el responsable, ¿no? Digámoslo así, o quien está haciendo este cobro es el municipio por autodeterminación. Sin embargo, es importante que conozcamos de cuál es la raíz de la obligación del pago y también en la raíz de la obligación del cobro del impuesto predial, y es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es contribuir al gasto público de la Federación, de los estados y del municipio, y de ahí, bueno, trasladamos lo que es esta facultad y esta obligación a la Constitución Política del Estado de Hidalgo en el artículo 12, fracción segundo, que es obligación de los habitantes del Estado contribuir al gasto público del Estado,
y de los municipios en donde residan. Y de ahí, bueno, también tenemos el fundamento que viene en la Ley de Hacienda, que el objeto de este impuesto es la propiedad, la copropiedad, la posesión y el usufructo de predios urbanos, rústicos, comunales, ejidales, ubicados en los municipios del Estado de Hidalgo. Es bien importante, muchas veces me llegan a hablar de los municipios y me dicen, oiga, ¿los ejidos pagan? Claro que pagan predial. ¿La propiedad comunal paga? Claro que paga impuesto predial. Aquí hay que entender que los únicos que están exentos del cobro de impuesto predial es, en este caso, las propiedades del Estado, o en este caso de los municipios, que están destinados para fines de beneficio común, ¿no? Por ejemplo, pues la presidencia no paga predial porque pues, está destinado a la atención pública, ¿no? Y es propiedad del gobierno. Entonces, aquí es muy importante que sepamos que todos tienen la obligación del pago del impuesto predial y no solamente el propietario, sino también el usuario o el usufructuario o el que está en posesión del predio para cumplimiento de esta obligación. Entonces, no nos libra el no ser propietario, aunque seamos poseedores o usufructuarios, tenemos la obligación del pago de este impuesto. Aquí es muy importante, antes de que entremos a lo que es todo este ejercicio de cómo se va a cobrar o cómo se calcula el impuesto y sus accesorios, que entendamos que el impuesto predial, si bien es cierto que tenemos por costumbre que se paga en una sola exhibición, la mayor parte de los contribuyentes pagan el impuesto predial en una sola exhibición, muchas veces utilizando los beneficios que se dan durante los 3 primeros meses. El cobro del impuesto predial, de acuerdo a la Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo, se paga de forma bimestral. Entonces nosotros debemos de entender que en el caso de las omisiones, el cálculo de los accesorios se debe de hacer de forma bimestral, porque así lo mandata la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo, que el cobro del impuesto predial se hace de forma bimestral. Es por ello que el pago de los impuestos, por ejemplo, salvo disposiciones expresas de lo contrario, que es cuando dice la Ley de Hacienda, podrán pagarlo de forma anticipada y de forma anualizada, haciendo uso del beneficio. Entonces, en el Código Fiscal nos dice esta parte de que hay pagos mensuales y bimestrales y se efectuarán dentro de los primeros 15 días de cada mes. Eso quiere decir que el contribuyente que determine pagar el impuesto predial de forma bimestral lo debe de hacer dentro de los primeros 15 días para que no sea acreedor al cobro de accesorios y actualizaciones y recargos. Y también, bueno, pues esta fórmula también les va a servir para cuando ustedes tienen ahí traslados de dominio, que seguramente muchos municipios tienen ahí pendientes de contribuyentes el pago de traslados de dominio, ustedes ya le emitieron el formato y ellos no los han pagado para hacer esta actualización. Normalmente hay municipios que les dan 15 días para pagar el traslado de dominio y hay municipios que les dan hasta 30 días, pero posteriormente al paso de ese tiempo tendríamos que aplicar la actualización y los recargos, que es de forma muy similar a como lo vamos a ver ahorita en el ejercicio. Aquí es muy importante, y quise poner esta mención de lo que nos señalan los artículos 11 y 16 del Código Fiscal para los municipios del Estado de Hidalgo, y es que muchos municipios ocupan el concepto de rezagos. Fiscalmente o legalmente no existe el concepto de rezagos para el cobro de los impuestos. Los impuestos, sus accesorios son o los recargos o las actualizaciones. No existe el concepto de rezagos. Entonces, es muy importante que ustedes empiecen a hacer esa distinción y eliminemos el concepto de rezagos y utilicemos los conceptos correctos que son los accesorios, son recargos y actualizaciones, porque cuando ustedes hacen su estimación de ingresos, existe este rubro que nosotros tenemos que estimar a recaudar durante el ejercicio fiscal. Entonces, muchas veces cuando nosotros presentamos la cuenta pública, presentamos estos accesorios o estos conceptos en ceros, porque nosotros generamos un concepto que yo entiendo que no es culpa de ustedes, sino que a través del tiempo se ha venido generando por costumbre como rezagos.
Entonces, la realidad legal o la realidad jurídica es que estos accesorios se llaman recargos y actualizaciones y tenemos que, pues sí, conceptualizarlos correctamente porque, como les digo, tienen ustedes que plasmarlos en su cuenta pública y tienen ustedes que estimarlos en sus proyectos de ley de ingresos para el ejercicio siguiente, ¿no? Entonces es muy importante que sí entendamos y empecemos a quitar esa costumbre de auto determinarlos como rezagos. Entonces, ahora vamos a entrar, ahora sí que en materia del curso, que es, cómo vamos a calcular el impuesto predial. Bueno, en el estado de Hidalgo tenemos dos opciones. Los municipios que no tienen tablas de valores de uso de suelo y construcción autorizadas por el Congreso o no las han elaborado, la ley de Hacienda nos dice que van a cobrar 5 UMAS por predios urbanos y 2 UMAS por predios rústicos y ejidales. Actualmente la UMA vigente para este año es de 89.62, lo que nos estaría generando un pago anualizado de 448 para los predios urbanos y 179 pesos para los predios rústicos. Ojo, a ver, aquí quiero hacer la aclaración. A veces me dicen que hay municipios o hay predios que les sale el impuesto predial hasta en 80 pesos. Ningún predio puede pagar abajo de estas cuotas, ya sean rústicos o urbanos. Lo mínimo que puede pagar un predio rústico, así lo tengan ustedes con un valor inferior, que son 179 pesos. Y lo menos que puede pagar un predio urbano son 448 pesos. Digamos que esa es la cuota base que ustedes deben de considerar. Y del otro lado tenemos a los municipios que sí tienen tablas de valores de uso de suelo y construcción y que se encuentra contenida en la ley de ingresos municipal y que ustedes año con año pues pasan autorización tanto del Cabildo como del Congreso. Ahí en esa ley de ingresos del municipio se encuentra contenida la tasa para el tipo de predio que nosotros tenemos clasificado. Y en la ley de Hacienda del Estado de Hidalgo, para los municipios del Estado de Hidalgo, tenemos contenida la base que le vamos a cobrar por tipo de predio. Y abajo, bueno, tenemos el cálculo de la fórmula general o la fórmula universal para el cobro del impuesto predial, que no es más que el valor catastral por la base, por la tasa, nos va a dar el valor del impuesto. No sé si hasta aquí haya quedado claro. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que ustedes lo vayan viendo, pero lo primero es que vayan viendo cómo es en las dos formas, ¿no? Y sí quise mencionarlo porque ahorita en el ejercicio, como vamos a dividir el impuesto predial en 6 parcialidades o en 6 pagos bimestrales, hay que entender que independientemente de que no tengan tablas de valores, el cálculo de las actualizaciones y los recargos se hace de la misma forma. Y de este lado, bueno, es importante que los que tienen tablas de valores sepan cómo es que deben de hacer el cobro del impuesto predial, ¿no? Que es el valor por la tasa, por la base, por la tasa. ¿Quiénes pagan actualizaciones y recargos? Bueno, son las personas físicas y morales que no hayan pagado sus contribuciones en el plazo establecido en las disposiciones fiscales. El Código Fiscal nos dice, la Ley de Hacienda nos dice que van a tener el beneficio de pagar de forma anualizada dentro de los primeros 30 días con un descuento. Cuando no paguen dentro de ese plazo, a partir de febrero, aunque tienen el beneficio del descuento, ya tienen que empezar a actualizar y recargar el impuesto predial, porque lo están haciendo de forma anualizada, pero digamos que tendrían que hacerlo durante el mes de enero para que puedan pagar tanto con el descuento y sin recargos y actualizaciones. Y bueno, en el 16 viene establecido cómo es la fórmula para el cálculo del impuesto predial. ¿Cómo vamos a calcular el impuesto de la actualización? Bueno, para poder calcular la actualización de las contribuciones fiscales, vamos a tener que multiplicar la cantidad adeudada por el factor de actualización que corresponda al periodo de mora. Este factor lo vamos a obtener del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ustedes cada mes
se actualiza el índice nacional de precios al consumidor. Entonces es importante que ustedes lo estén consultando mes con mes para que sepan cuál va a ser digamos, la fórmula que van a tener que operar. Entonces, para calcular la actualización vamos a dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al que vayan a efectuar el pago entre el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior en que debió de haberse efectuado el pago. Y eso nos va a dar un factor de actualización. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo más práctico para que ustedes puedan entenderlo de forma más fácil. Y los recargos, se trata del porcentaje que el contribuyente va a abonar por los retrasos en mora. Esto es lo que muchas veces ustedes llaman como rezagos. No son rezagos, son recargos y van acompañados de las actualizaciones. Se va a calcular conforme al artículo 175 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Hidalgo, y esa tasa que ustedes van a ocupar para el cálculo de los rezagos, de los recargos, perdón, viene en la Ley de Ingresos para los municipios. Normalmente esta tasa no la mueven, es una tasa que normalmente se repite. Hay municipios que están cobrando entre el 2, 2.5 y 3%, que es lo más alto que yo he visto de recargos en leyes de ingresos, pero normalmente está en el 2%. Entonces aquí la operación que vamos a hacer es, vamos a sumar todos los meses que traiga de omisión en el pago, o sea, digamos de rezago, por la tasa contenida en la Ley de Ingresos del municipio, lo que nos va a dar el porcentaje de los rezagos o de los recargos. Por ejemplo, miren, vamos a hacer un ejemplo práctico para que ustedes puedan, digamos, calcularlo de forma más fácil. Yo sé que es un proceso muy complicado o nos tarda mucho porque lo tenemos que hacer de forma bimestral, pero es la forma correcta. El ejemplo es que el contribuyente va a pagar lo correspondiente al impuesto predial 2021, que tiene un predio urbano edificado con un valor catastral de 100,000 pesos. Entonces vamos a sacar cuál es el impuesto predial. Para los que no tienen tablas de valores de uso de suelo y construcción, sabemos que van a cobrarle 5 UMAS. Ese va a ser el cobro de su impuesto predial, pero para los que sí tienen tablas de valores, le vamos a cobrar 100,000 pesos, que es lo que tiene el valor catastral registrado, por la base, que es el 60%, por la tasa, que es el 0.9%. Al hacer esa operación nos va a dar que el valor o el costo del predial es de 540 pesos. Esos 540 pesos es cuando el contribuyente nos paga dentro del plazo establecido y de forma anualizada. Si lo va a hacer de forma bimestral, bueno, hay que dividirlo entre 6. Siguiente ejemplo. Además de que el contribuyente nos va a pagar esos 540 pesos del 2021, nosotros identificamos que el contribuyente tiene pendiente el pago del predial del 2020 y nos lo va a pagar en el 2021. Entonces, tenemos que hacerle el cálculo de cuál es la actualización y los recargos. El índice nacional de precios que estaba vigente un mes antes de que el contribuyente nos fuera a pagar, es decir, en diciembre del 2020, porque nos lo va a pagar en enero del 2021, es 109,271, y el índice nacional de precios de diciembre del 2019, que es un mes antes a que el contribuyente tenía la obligación del pago del primer bimestre, es de 105.934. Al hacer esa división nos va a dar un factor de actualización que es de 1.0315. Entonces, aquí vamos a ver, el pago bimestral que debió de haber pagado el contribuyente, que eran 540 pesos entre 6 bimestres, es de 90 pesos. Ese era el pago bimestral que debió de habernos hecho en enero. Lo vamos a multiplicar por el factor de la actualización, que es 1.0315, y la contribución actualizada del bimestre es de 92.83. Nada más la actualización son los 2.83, porque recuerden que los 90 pesos eran lo que nos tenía que pagar sin mora en el primer bimestre, que eran 90 pesos. Entonces, el factor de actualización son 2.83. Ahora le vamos a calcular el recargo.
Vamos a sumar el número de meses que el contribuyente tiene de retraso, que en este caso son 12 meses, por el 2% o por 2, que es la tasa que tiene contenida el contribuyente, digo, el municipio en su ley de ingresos. Aquí quiero aclarar, si durante, digamos que el contribuyente tuviera 3 años de retraso y en alguno de los años haya cambiado la tasa, tendríamos que hacerlo por individual. Por ejemplo, si en un año tuvo 3% de tasa, entonces sería por 3 durante 12 meses y luego los demás por 2, ¿no? Que fue el 2% que era la tasa. Entonces vamos a multiplicar el número de meses por el 2, que es la tasa, y nos va a dar un factor para aplicar recargos del 24%. Entonces, vamos a tomar después la contribución actualizada, que era 92.83, que lo hicimos en el ejercicio anterior, por el factor de los recargos, que es el 24%. Entonces vamos a multiplicar 92.83 por 24% y nos va a dar los recargos, que son 22.27 pesos. Los recargos de ese bimestre adeudado es de 22.27 pesos. Entonces, a ver, vamos a sumar de este bimestre. El contribuyente debió de haber pagado en enero del 2020 90 pesos del impuesto, más 2.83 pesos de actualización por haberse retrasado un año, más 22.27 pesos de recargo por el retraso de un año, lo que en total por ese bimestre nos va a pagar 115.10. Ahora, ¿por qué lo redondeo en 115.00? El artículo 65, último párrafo del Código Fiscal para los municipios del Estado de Hidalgo, nos dice que cuando nuestra cantidad es menor de 50 centavos, por ejemplo, 9.45, se tiene que redondear hacia abajo, y cuando la cantidad nos llega de 9.5 hacia arriba, digamos de 0.50 hacia arriba, se redondea a la cantidad superior más próxima. Entonces, en este caso, tendríamos que redondear el impuesto a 115 pesos por ese bimestre. El contribuyente nos pagó de actualizaciones y recargos en total o de accesorios 25 pesos. Ahora, este ejercicio lo tenemos que ir haciendo de forma bimestral de acuerdo al tiempo que nos haya deudado el contribuyente. Aquí ya yo hice el ejercicio por bimestre, calculando los 6 bimestres. Del primer bimestre nos pagó nos debe 115 pesos, del segundo 110, del tercero 106, del cuarto 102, del quinto 98 y del sexto 95 pesos. En total, por el impuesto predial del 2020 nos va a pagar 626 pesos. De 540 a 626 pesos ya es el impuesto actualizado y recargado, y más el 2021 que era para completar el ejercicio. No sé si, yo sé que es un poco complicado hacer estos cálculos y hacerlos más de forma individualizada, pero no sé si tengan alguna duda que quieran preguntar respecto de lo que se les expuso. Va a quedar esta presentación en el YouTube para que lo puedan estar consultando y puedan estar checando, sobre todo las tablas. Miren, las tablas que vienen del ejercicio a lo mejor se les va a hacer un poco más complicado por el tema de que ya vienen cantidades establecidas. Pero estas tablas que vienen en cómo se calculan los recargos y cómo se calculan las actualizaciones, les va a ayudar como base para que ustedes puedan hacer el cálculo de sus impuestos. Inclusive pudieran ustedes generar una tabla de Excel ya precargada para ir actualizando cada uno de los impuestos. Pero hasta aquí no sé si alguien tenga alguna duda que quiera comentar. ¿No tiene ninguna duda? Miren, sé que muchos municipios ya cuentan con la sistematización del cobro de sus impuestos. Sin embargo, a veces cuando tenemos que hacer o cuando la gente de informática tiene que hacer diseñar cómo vamos a cobrar, es importante que también sepamos cómo explicarlo. También si tenemos algún crédito recurrido por alguna autoridad,
A veces nos piden que nosotros expongamos o que les expliquemos cómo hicimos la actualización de nuestros montos. Entonces es muy importante que sí hagamos esto y que entendamos este ejercicio, porque además pudiéramos nosotros, y lo hemos detectado que algunas veces en las administraciones anteriores, no estaban haciendo correctamente el cálculo de las actualizaciones y los recargos. Y recordemos que como servidores públicos, en el caso de que no hagamos correctamente la actualización o calculemos bien los accesorios del impuesto, somos obligados solidarios por el quebranto que le estemos generando a la hacienda pública. Entonces es muy importante y por eso quisimos darles este curso o este pequeño taller para que pudieran ustedes, pues los que ya conozcan, reafirmar cómo se hace el cobro del impuesto y sobre todo de los accesorios. Entonces, pues si ya no tienen ninguna duda. Pues parece que no, Lee. Creo que ya pude. El curso, parece que no tienen dudas. Pues creo que no, ¿verdad, Guillermo? No. Creo que si tienen alguna duda sería el momento en que la expresen, cualquiera que sea, por muy pequeña que sea su duda, ninguna duda es mínima o la tratamos de ver de esta manera. Todas las dudas son muy importantes para todos ustedes, entonces es el momento, es la oportunidad para que si tienen alguna duda, pues nos la expresen. Pero Aldo Pérez nos está preguntando, creo que es el compañero de Tlaxcuapan, para hacer la actualización del impuesto predial para su cobro predial, ¿se le debe notificar al usuario con antelación o en el momento que acuda al área se le hace la actualización sin ningún problema? No. De Tlahuelilpan, perdón, Aldo. Sí, no, el contribuyente cuando acude a pagar el impuesto predial, ahí se le da su, no sé si hacen presupuesto, se le da el presupuesto y si no, se le da el monto. Quizás muchas veces los contribuyentes, y me ha pasado que en alguna publicidad, por ejemplo, al inicio del año ven que van a pagar 500 pesos de predial, si ustedes determinan una cuota una cuota fija por las sumas, el contribuyente va a ir todo el año con la idea de que va a pagar ese monto. Entonces, a lo mejor llega en el mes de octubre y dice, es que en la publicidad dice que yo voy a pagar 500 pesos. Sí, pero bueno, usted como ya se retrasó, debió de haberlos pagado esos 500 pesos en el mes de enero, ahorita usted tiene la obligación de pagar actualizaciones y recargos. Entonces, no es necesario hacerle la notificación previa de la actualización y de los recargos, salvo que ya fuera un crédito liquidado. Julio Galindo nos pregunta, ¿y los que no contemos con tablas de valores se aplica la misma fórmula? Sí. Ustedes van a aplicar el 2 o 5 UMAS, pero las actualizaciones y los recargos se aplica para cualquiera para los que tienen tablas de valores y para los que no tengan tablas de valores. Es el mismo procedimiento. Laura Corona nos pregunta, ¿por qué se hace el cálculo de los accesorios por bimestre cuando el año de adeudo ya concluyó? Les comentaba que el impuesto predial, de acuerdo a la ley de Hacienda para los municipios del estado de Hidalgo, el pago del impuesto predial se paga de forma bimestral. Entonces, el cálculo de forma bimestral y se debe de hacer dentro de los primeros 15 días del mes. Entonces, es por eso que nosotros debemos de hacerle el cobro o el cálculo correctos de forma bimestral, no de forma anualizada. Yo sí que pensaríamos que es por ejercicio, pero miren, se los voy a cambiar, se los voy a poner en otro ejemplo. Nosotros hacemos una declaración anual de IVA, ICR y todos los impuestos federales. Sin embargo, durante el año nosotros vamos pagando el IVA, tenemos que hacer una declaración mensual de IVA, aunque a final del año tengamos que hacer nuestra declaración anualizada. Entonces no nos van a hacer el cálculo del anual, nosotros tenemos que ir haciendo nuestras declaraciones de forma mensual. Es lo mismo del impuesto predial. La ley dice, se debe de hacer de forma bimestral, se podrá hacer de forma anualizada
y cuando se haga de forma anualizada durante el primer mes o dentro de los primeros 30 días del ejercicio, se aplicará un descuento, que es el que normalmente los municipios aplican, pero después de eso, a partir del mes de febrero o después, ya tendríamos que estarle generando actualizaciones y recargos de forma bimestral. No sé si habrá quedado aclarada tu duda. Pero, licenciado, eh, yo sí tengo una duda. Entonces, únicamente se puede cobrar el impuesto predial de forma anual en los primeros 30 días. Si ya intenta pagar en febrero de forma anual, ya no aplica, ya sería de forma bimestral. No, sí lo podemos pagar de forma anualizada, Ujú. pero el deber ser, digamos que el deber ser que nos marca la ley es que el contribuyente, el impuesto predial se paga de forma bimestral, pero también nos deja que se cobre de forma anualizada. Porque recordemos que el impuesto predial no es un impuesto autodeterminado, es un impuesto determinado por la autoridad, entonces no va a cambiar, lo único que va a cambiar es que vamos a agregarle los accesorios. Entonces, si por ejemplo llegara un contribuyente ahorita y te dijera, yo nada más te quiero pagar los 3 primeros bimestres, que es los que ahorita corresponderían, tú como autoridad tendrías la obligación de nada más cobrarle esos 3 bimestres. Ah, ok. Ajá. Si el contribuyente ahorita llega y te paga, te quiero pagar el año completo, te lo puedo pagar. Pero digamos, pudiera ser hasta opcional, ¿no? Que les repito, por la costumbre lo hemos hecho de forma anualizada y siempre lo cobramos de forma anualizada. Pero sí hay los casos que hay contribuyentes que llegan y dicen, yo te voy a pagar de forma bimestral. Inclusive también pudiera ser una estrategia, porque hay gente que no tiene para pagarte todo el ejercicio y a lo mejor pues puede irte abonando bimestralmente lo correspondiente a su impuesto predial. Ah, ok. Sí siempre lo vamos a poder cobrar de forma anualizada, pero digamos que el deber ser para las actualizaciones y recargos es de forma bimestral. Ah, ok, sí. Muchas gracias, Lick. María de los Ángeles nos pregunta, bueno, el caso del año en curso no se hace la actualización, solo recargos bimestral. No, sí se hace la actualización del bimestre, que digamos, ahorita ya podríamos estar actualizando de los 3 bimestres, haciendo la actualización y sumándole los bimestres que restan de forma normal. ¿Puede dar nuevamente el ejemplo, Aldo, para municipios con tablas de valores? Ah, ok. Me regreso a cómo se calcula el impuesto predial normal. Es un predio que tiene un valor de 100,000 pesos. Ajá. La tasa, bueno, pues ya viene establecida por el municipio, que es del 0.9%, y es un predio urbano que en la ley de Hacienda dice que la base es el 60%. Entonces, lo único que vamos a multiplicar es el valor catastral con el que nosotros lo tenemos registrado, que son 100,000 pesos, por la base, por la tasa, que nos daría un cobro de 540 pesos. No sé si haya quedado aclarada la duda, Aldo. A final del día, los que tienen tablas de valores, aquí es donde viene lo importante del por qué hay que tener tablas de valores. Si nosotros le determinamos valores reales a los predios, aquí es donde va a haber la diferencia en el valor y donde normalmente les comenta el licenciado Ariel a los presidentes que pueden ustedes jugar de forma de que no se incremente tanto el impuesto predial, es en la tasa. El municipio pudiera hacer una reducción de la tasa para que el impuesto predial no quede tan arriba, aunque se haya actualizado el valor del predio. Para actualizar, ¿qué porcentajes se maneja? Es que Montserrat Espinosa nos pregunta, para actualizar, ¿qué porcentaje se maneja? A ver, para la actualización recordemos que hay que tomar el índice nacional de precios al consumidor, que aquí es donde vamos a estar jugando. Cada mes se va actualizando. El índice nacional de precios al consumidor se calcula de acuerdo a cómo se ha incrementado el valor de los productos de la canasta básica. Es un ejercicio que hace el INEGI junto con la Secretaría de Hacienda. Se toman varios valores y se determina un índice nacional de precios al consumidor de forma mensual. Entonces, nosotros durante el año pasado sí hubo unos incrementos, varió bastante el porcentaje,
Entonces, quizás ustedes cuando consulten esa tabla, se van a dar cuenta cómo va a ir variando. Entonces, vamos a tomar el índice nacional de precios del mes anterior en que se va a pagar el impuesto entre el índice nacional del mes anterior en que debió de haberse pagado el impuesto. Ahí nos va a dar el factor de actualización. Esa división nos da el factor de actualización, que en el ejemplo es de 1.0315. No sé si haya quedado despejada tu duda. Sí, muchas gracias, Vic. A ver, ¿dónde me quedé? Ok. Belén Muñoz, si el contribuyente quiere pagar de manera bimestral y estamos en el mes de mayo y solo quiere pagar un bimestre, bueno, sí nos puede pagar el bimestre, digamos, nos pudiera pagar el primer bimestre, que es digamos, si su condición económica no le permite pagar los 3 bimestres que ya tiene de rezago, le podemos cobrar el primer bimestre con sus actualizaciones y rezago. No es, digamos, no podríamos obligarlo a pagar los 3 bimestres, ¿no? Aunque pudiéramos, bueno, sí lo podemos obligar si lo requerimos y lo multamos y le hacemos todo el procedimiento administrativo de ejecución. Pero si de momento el contribuyente se acerca y te dice, voy a pagar mi ejercicio más, digamos, más viejo, tendríamos que ir desde el más viejo. Si nos debe el año pasado y quiere empezar a pagar, tendría que pagarnos primero, antes de pagarnos el bimestre más reciente, tendríamos que pagarnos el bimestre más antiguo. ¿Este cálculo también aplica para el impuesto omitido? Sí, de hecho es para el impuesto omitido. Todos los impuestos omitidos y todos los impuestos, digamos, que traen retraso, se hace el mismo procedimiento, tanto de las actualizaciones como de los recargos. ¿Alguien más que tenga duda? Si alguien posteriormente ya después de esto tuviera más dudas y quisiera que ya hiciéramos un ejercicio, pues estamos aquí para servirles en la dirección. Belén, ¿los años anteriores se pueden pagar por bimestres? Sí, todos se pueden pagar por bimestres. Pero tendríamos que tomar desde el más, digamos, desde el más viejo, ¿no? Si el contribuyente nos debe los últimos 5 años, sí nos puede pagar desde el bimestre más, nos puede pagar el bimestre, pero tendríamos que tomar el más viejo, digamos que el primero que nos debe, y de ahí venimos a irnos actualizando. Yo he visto que hay algunos municipios que han utilizado esta estrategia de también hacerle conocimiento a la ciudadanía del pago bimestral, es cuando la gente no tiene las posibilidades económicas de pagar. En vez de generar un pago en parcialidades, pues le vamos pidiendo que nos vaya a pagar de forma bimestral. Guillermo, creo que hay una pregunta que se nos pasó. Dice de Gwendolyn, para la actualización del cobro del impuesto predial, ¿es necesario notificar al instituto para la aprobación de la misma? No. No sé si te refieres, Gwendolyn, a los valores, a las tablas de valores o a los valores de uso de suelo y construcción. Si es a eso, bueno, el instituto nada más los asesoramos para el desarrollo o la actualización de los valores de uso de suelo y construcción. Quienes los tienen que autorizar es primero el Cabildo y después el Congreso cuando ustedes presentan su ley de ingresos, y obviamente el Congreso solicita que haya existido el asesoramiento del instituto, nada más como referencia, pero no, el instituto no hace no necesita aprobarlos. A ver, Pedro Espinosa, ¿los recargos se aplican sobre el importe antes actualizado? Sí. Por ejemplo, aquí primero vamos a sacar nuestro factor de actualización y cuando nosotros calculemos los recargos, nos vamos a necesitar poner cuánto es nuestra contribución actualizada. Entonces, por eso primero tenemos que actualizar. Aquí, miren, les voy a explicar cómo yo entiendo la actualización, porque a veces como que nos perdemos de qué es una actualización.
La actualización, y hay que verlo así, es el mismo impuesto, pero que a través del tiempo tuvo que ser actualizado. Ya no vale, si el impuesto valía $1, como nos tardamos mucho en pagar, ahora vale 1.20, independientemente de los recargos, que los recargos es lo que luego confundimos con los rezagos. Pero aunque nosotros lo ponemos como diferente concepto, las actualizaciones hay que entender lo que es como el impuesto mismo, nada más que se actualizó por el transcurso del tiempo, ¿no? Ya no vale 1, sino vale 1.20 o 1.10, ¿sale? Entonces, por eso es que para poder generar los recargos tenemos que actualizar primero el impuesto, y si se fijan aquí en la tabla de recargos, abajo donde dice factor para aplicar recargos de contribución actualizada, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta para poder sacar el recargo? Gwendolyn, bueno, creo que sí quedó su duda de Gwendolyn. Gerardo Tinoco, ¿puedo tomar el valor catastral del avalúo o traslado de dominio para el cobro del impuesto predial? Sí, digo, la idea es que ustedes vayan actualizando sus valores, los valores de sus predios como valores de referencia cuando ustedes hacen una actualización del valor. Normalmente cuando hacen el traslado de dominio es porque hubo un avalúo catastral de por medio. Entonces ustedes pueden ir ahí trabajando la actualización de precios, de valores. Sabemos que a veces los traslados de dominio, pues normalmente siempre tomamos el valor más alto de la operación, ya sea de la operación comercial o inmobiliaria que hayan hecho, o del avalúo catastral. Entonces, ustedes pueden utilizar eso para ir actualizando sus valores. Normalmente los municipios que tienen tablas de valores, eso les permite tomar como referencia los valores de las zonas, ¿no? Y poder ir actualizando esos predios. Hola, buen día, Beatriz. No sé si hay alguna otra duda. ¿Es correcto actualizar valores cuando no hay un avalúo catastral de la propiedad? Bueno, cuando se hace el proyecto de tabla de valores de uso de suelo y construcción, normalmente no hacemos un avalúo catastral por predio, pues ahí se toman valores de referencia de las zonas y se determina un valor que a lo mejor eso nos permita, nos va a permitir hacer la actualización de los valores de los predios por zonas. Entonces, automáticamente eso nos va a permitir aumentar o actualizar el valor de los predios. También sabemos que hay veces que hay situaciones que, pues, como lo llaman los ingenieros, que factores de demérito que a veces también hace que se baje el valor catastral. De hecho, por ejemplo, hay un ejemplo de un municipio que hace poco le pidieron un avalúo catastral de un predio en el que pasa en medio una servidumbre de paso. La titular de la dirección de ese municipio me decía, ¿qué hago? ¿Le puedo hacer el avalúo catastral? Y bueno, si te acredita la propiedad del predio, aunque pasa una servidumbre de paso, sí le haces el avalúo catastral, pero también es importante poner en el avalúo que hay esa situación, ¿no? Que pasa un avalúo catastral, que pasa una servidumbre de paso, porque pues puede ser que en algunos casos pues nos aumente el valor, pero también hay algunos casos que nos disminuye el valor del predio, ¿no? Entonces, pues ahí pudiera tanto afecta el valor del predio como nos afecta el cobro del impuesto. Yo te digo, si quieres, Memo, porque han llegado varios. Gregorio Isidro, ¿no? Ajá, exacto. Adelante. En el municipio de San Salvador inicia la SAS campaña de descuento del 30, 20 y 10% de enero a marzo respectivamente por pago anticipado de los impuestos prediales que van al corriente. Pregunta, si el contribuyente se presenta a pagar su predio en el año 2021 en el mes de abril, ¿ya se le debería de cobrar las actualizaciones y recargos? Sí, inclusive yo les diría que si no viene contemplado en su programa que durante los meses de febrero, marzo y abril no se le van a cobrar accesorios por el programa, no se le cobran, pero hay que ser muy cuidadosos porque la ley sí nos dice que tendrán ese beneficio durante los primeros 30
días del año. Yo sé que ustedes hacen sus programas y vienen aprobados por el Congreso, pero valdría la pena que ustedes se anticiparan a decir que durante esos meses no tendría la obligación de pagar, digamos, los accesorios, porque yo entendería que si se acercan el mes de febrero, yo ya tendría que cobrarle la actualización del bimestre, aunque le esté aplicando el descuento, ¿no? Pero la ley sí es, digamos que la ley es muy clara que dice que es durante los 30 días. Entonces, si no lo anticipamos, sí tendríamos que generarle las actualizaciones y los recargos. Y, por ejemplo, aquí en el ejemplo que nos pone el compañero de Progreso, en el mes de abril, que ya se acabaron los programas, ya tendríamos 2 bimestres vencidos. Entonces, primero tendríamos que sacar las actualizaciones y los recargos de esos 2 bimestres y sumárselo al total del impuesto predial. Licenciado, Sí. una pregunta. Si ese programa de descuentos de predial no está avalado por el Congreso, ¿es vigente, es aplicable si únicamente lo valida el Cabildo? Mira, el ayuntamiento a través del presidente municipal tiene las facultades para condonar impuestos, pero no accesorios. De hecho, nadie tiene facultades de condonar accesorios. De acuerdo al Código Fiscal para los municipios del Estado de Hidalgo, vigente. Sin embargo, lo que normalmente se hace es que cuando ustedes mandan su ley de ingresos al Congreso, pues ahí ustedes manejan sus programas. Cuando ustedes no los haya validado el Congreso, y no mal recuerdo, ustedes pueden hacer una modificación a su ley de ingresos, pero hasta después del primer trimestre. Entonces, pues ya se habría acabado su programa. Ustedes pudieran establecer un programa avalado por el Cabildo, pero sí tendría que ser muy bien estructurado de forma de que no le genere, pues en este caso, un problema, ¿no? Digamos, un problema por daño al erario público al presidente. Pero sí, ustedes el presidente tiene las facultades de condonar impuestos cuando es de forma general, cuando es de forma particular, no. Ok, Sí, muchas gracias. Belén Muñoz, si tomamos los valores del avalúo para realizar el cobro del impuesto predial, la base y la tasa, ¿cuál sería? Bueno, la base, recordemos que la base viene ya contenida en la Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Hidalgo, de acuerdo al tipo de predio que es. Y la tasa viene determinada en su Ley de Ingresos del municipio. Entonces, ese es el valor. Gwendolyn, para los predios ocultos al fisco, ¿es obligatorio cobrar los 5 años o se puede condonar un saldo menor a los 5 años? No. Cuando tenemos un predio oculto y se va a inscribir, le tenemos que cobrar los 5 años anteriores más el ejercicio fiscal corriente. Entonces ahí sí no hay pierde. Y se le tiene que actualizar y recargar desde que nos debió de haber pagado, ¿eh? ¿Qué es el video? Belén Muñoz? Solamente la ley, el Código Fiscal para los municipios del Estado de Hidalgo nos dice que el ayuntamiento a través del presidente municipal, aquí, sí como nos dice que es el ayuntamiento a través del presidente municipal, yo siempre cuando me preguntan les digo, bueno, el presidente pudiera hacerlo solo, pero yo considero que al manejar que es el ayuntamiento, recordemos que el ayuntamiento son todos, entonces a través del presidente municipal, yo siempre le recomiendo que lo haga el presidente municipal, pero que lo ponga a autorización del cabildo para que pues no cargue con toda esa responsabilidad del presidente, ¿no? Montserrat, si en enero paga un bimestre, ¿es correcto aplicarle el descuento correspondiente a ese mes? No, porque el beneficio cuando hay descuentos es cuando se paga de forma anualizada. La ley de Hacienda te dice que solamente que a los que paguen de forma anticipada se les va a aplicar un beneficio. La ley de Hacienda dice que es del 5%. Sin embargo, ustedes le ponen el 30, el 20 y el 10. Entonces, no, solamente es cuando se forma de forma anualizada y anticipada, ¿no? Que se entiende que es en el mes de enero, aunque, bueno, ustedes les ponen un beneficio adicional. Agustín Otero. Bueno, se hacen pagos. Sí, casi todos los municipios aplican el 30, el 20 y el 10. Y si es correcto, sí, mientras sea autorizado pues en este caso, siempre es de preferencia que venga por el Congreso, porque el Congreso aprueba la ley de ingresos y normalmente se mete todo eso.
pero si no, bueno, sí hay mecanismos para que lo pudiera hacer el cabildo en general, pero solamente sería sobre el impuesto, no sobre los recargos y actualizaciones. Pedro Espinosa. Si una persona adquirió un predio a medio año y el dueño anterior ya pagó su predial, ¿por todo el año le podemos cobrar? No. No, nada más el predial se paga por el predio, no por el propietario. Entonces, si para que puedan, normalmente entre los requisitos que hacen, que toman los municipios para, desde el avalúo y para hacer el traslado de dominios, que venga al corriente el predio en el pago del impuesto predial, lo que esté al corriente. Entonces, ya el nuevo propietario, bueno, si en la compraventa resultó que, o se les fue por ahí, que en el avalúo catastral no estaba al corriente y compran así, cuando le hagan el traslado de dominio, pues sí se lo tendrían que cobrar al nuevo propietario. Pero normalmente ya cuando hacen esa operación es porque ya está al corriente el precio. Agustín Otero, ¿los recargos serían a partir del segundo bimestre? No. Los recargos es a partir del, recuerden que se paga de forma bimestral durante los primeros 15 días de cada bimestre. Sin embargo, dice que en el mes de enero tienen 30 días para pagar el impuesto predial. Quiere decir que a partir de febrero ya tendríamos que estarle actualizando lo correspondiente al primer bimestre. Belén Muñoz, ¿se puede cobrar impuesto predial con cuentas provisionales en el caso del propietario tenga un contrato de compra-venta? Sí, recuerden que el impuesto predial se le cobra no solamente al propietario, sino también a los poseedores. Aquí en lo de cuentas provisionales, ahí pues yo los invitaría a que hicieran digamos, una campaña para ir actualizando todos esos predios, porque hay muchos municipios que tienen muchas cuentas provisionales y se supone que las cuentas provisionales solamente les da ustedes se las dan por cierto tiempo. Entonces, las que no, pues pudieran empezar a cancelarlas y empezar a requerir a los contribuyentes, ¿no? Porque a veces el que primero les generó la cuenta predial como una cuenta provisional, ya ni es el propietario y cuando ustedes van a requerir ya pasaron por 3 provisionales, ¿no? Entonces, pues sí es importante que ustedes pudieran ir actualizando sus predios, pero con ser poseedor ya tiene la obligación del pago. Montserrat Espinosa, cuando presentan un traslado del predio a medio año se le cobra a partir de la fecha que se da de alta? Bueno, cuando es un predio oculto, pues no, se le van a cobrar los 5 años. Muchas veces pasa que apenas, digamos, les dieron, sobre todo en los ejidos, que apenas les dieron los títulos como ejido, lo reconoció la federación como un ejido, y a lo mejor se los dio en el año pasado, ¿no? En el 2020 o 2019. Como apenas, digamos, que ellos acreditan que son poseedores o propietarios de ese predio, ahí sí no pudiéramos irnos antes, porque no tienen la obligación de antes, porque no tenían la propiedad, ¿no? Pudiera ser que apenas son reconocidos, pero de otra forma no. Si un predio, Lucía Cabrera, si un predio adeudaba más de 20 años, ¿se le cobran todos los años? No, nada más se le puede cobrar los 5 últimos años y el actual. ¿Cuánto tiempo se debe de dar para que cambien de cuenta provisional los contribuyentes con contrato? Pues a lo mejor 1 año. La verdad es que también a veces el que no hagan bien esa operación, cuando los municipios que tengan muchos cuentas provisionales es porque no se ha formalizado esa compraventa. Y cuando tenemos esos problemas, cuando tenemos tantos predios, a veces nos pudiera generar un problema social. ¿Por qué? Porque cuando se muere digamos, el dueño o el propietario del que está registrado el predio o tiene escrituras, pues a veces sí hay un proceso judicial que se pudiera hacer, pero a veces es muy complicado, ¿no? Y más cuando ya ha pasado de varios propietarios. Entonces, pues yo creo que el tiempo, digamos, que pudiera dárseles es de 1 año. Y hay municipios que tienen muchas cuentas provisionales, entonces pues habría que tener cuidado con eso. Sí, los certificados de uso común también pagan predial. Para los predios, Magali Cortés, para los predios que van a pasar a dominio pleno,
cuántos años se le debe de cobrar de impuesto y si esto incluye también a los accesorios. Sí, también se les debe de cobrar desde que, digamos, y ellos ya son poseedores del predio y seguramente ha de ser cuando nada más hay un ejido, que por cierto, por ahí, no recuerdo qué municipio traía esa duda, que estaba como un ejido y apenas se les van a dar sus títulos, digamos, a cada uno de los ejidatarios, que nada más estaba registrado como un solo ejido, ¿no? Entonces, si el ejido en general no estaba pagando el impuesto predial, tendríamos que cobrarle los últimos 5 años, pero si lo venía pagando es a partir de que nace su obligación con su título de dominio pleno. No recuerdo qué municipio ya me había hecho esa pregunta, pero así es. Montserrat, supongamos que el predio está pagado en su totalidad y vende una fracción. ¿Aplica cobrarle a partir de que se dio a partir de la fecha que se dio de alta? No, a ver, si el predio, digamos, me imagino que es una subdivisión, si vendió una parte y ya está pagado, no, tendría que ser a partir del siguiente ejercicio, porque ese predio en sí ya está pagado. Entonces, ya habíamos tenido así un tema de un contribuyente que venía pagando toda una fracción, dividió en 3 y dejaron de pagar creo que 2 años a partir de la subdivisión. No correspondía cobrarle los últimos 5 años, sería a partir de que, digamos, ya te hago la subdivisión, hoy soy propietario y a partir del siguiente ejercicio ya te puedo cobrar. Además, recordemos que para poder hacer el traslado de dominio tenía que haber estado originalmente pagado el impuesto predial. Debería de ser un requisito para todos los municipios que para hacer cualquier operación relacionada con los predios tengan que estar al corriente en el impuesto predial. No sé si quedó contestada tu duda, Montserrat. Gerardo Tinoco, ¿se puede hacer cambio de propietario con un contrato de compraventa nuevo? O sea, ¿quieres decir que, no sé si te entendí, Gerardo, que a lo mejor un propietario que tenga título de propiedad se lo vendió por contrato privado y luego ese se lo vendió a otro? Pero nunca, no sé si tengas micrófono, Gerardo, para que puedas exponernos, porque no te entiendo más, no te entiendo bien, para que te abran tu micrófono. Buenos días. Buenos días. Sí, mi pregunta es si puedo hacer el cambio de propietario de un terreno irregular que ya estuvo pagando con una cuenta provisional con un nuevo contrato de compra y venta. Pero ese contrato provisional, digamos, ese predio nunca ha tenido digamos, un propietario con título de propiedad. Sí, o sea, lo que voy es que si, por ejemplo, este usuario ya pagó anteriormente con una cuenta provisional, Okay. Y por X razón se hace la venta de esta persona, obviamente con la cancelación del antiguo contrato, con el nuevo contrato se puede volver a hacer la misma situación. Sí, ya te entendí. Digamos, un predio, un propietario que tuvo un título de propiedad se lo vendió particular a través de un contrato privado y ese se lo vendió a otro, digamos que es una tercería. Sí, a eso te refieres, ¿no? Que pasó de un contrato privado a otro contrato privado. Sí, a eso me refiero. Pues en teoría sí le pudieras hacer un contrato provisional, digo, una cuenta provisional. Aquí el detalle es, que es lo que les decía hace un momento, que ¿cómo vas a hacer en su momento, cómo vas a poder escriturar en su momento si no tienes, si a lo mejor ni siquiera tienes contacto con el usuario original, digamos, con el propietario original? Quizás tendrías que hacer una jurisdicción voluntaria en su momento para poder, pues ir, y muchos lo hacen eso de generar las cuentas provisionales para ir haciendo para en su momento generar una jurisdicción voluntaria y poder acreditar la posesión del bien durante 5 o 10 años.
Entonces, sí le pudieras generar una cuenta provisional, pero sí pudieras darle nada más un plazo de 30 años. Lo que pasa es que muchos que van a solicitar estas cuentas provisionales es por esa situación que quieren que pasen 5 años, 5 o 10 años para en su momento poder generar lo que es la jurisdicción voluntaria y acreditar con esa cuenta provisional que ellos son los poseedores o propietarios de los predios, ¿no? Entonces es por eso que pues sí se les aconseja que máximo sea una cuenta provisional por un año, ¿no? Para que ellos puedan regularizar esta situación de su propiedad. Pero pues sí, de momento si pudieras, siempre y cuando corresponda que el contrato lo haya formalizado con la persona que tenía registrada antes, ¿no? Y bueno, pues tendría que ponerse al corriente y darle un plazo de 30 días. Ok. Adán Martínez, no sé si quedó contestada tu pregunta. Adán Martínez, ¿se puede hacer un cambio de nombre de la tarjeta predial de un predio que estaba a nombre de una persona que ya falleció y sin hacer la adjudicación del bien a través de un juicio? No, no, tendrían que acreditar que ya son los propietarios o con la sentencia, por lo menos la sentencia del juicio sucesorio, porque pues si no nosotros le estaríamos acreditando como un propietario de que no es. Entonces en esos casos sí tendríamos que primero hacer el juicio sucesorio para poder hacer ese cambio, ¿no? A veces, y en algún momento lo llegué a ver, que el albacea declarado llegaban a registrarlo en las cuentas prediales nada más como el albacea, ¿no? Para, digamos, poder realizar operaciones de compraventa o alguna situación. Que no le veo razón porque se supone que pues, el albacea nada más es temporal, pero lo correcto es que hasta que se declare quiénes son los herederos. ¿Alguien más? A ver. Si una parcela es fraccionamiento irregular, ¿en base a qué le hago su cálculo del valor de su cálculo al valor catastral? Ese sí es un tema muy complicado. Lo que pasa es que recordemos que dejan de ser, cuando ya tienen servicios, ya dejan de ser, me imagino que tu parcela es un ejido y los ejidos se supone que no tienen, bueno, sí tienen servicios de agua a lo mejor algunos por el riego, pero si ya son fraccionamientos porque ya tienen pues ya tienen todos los servicios. Inclusive creo que hay un tema así muy parecido en Metepec, no sé si está el director de Metepec, en que el ejido construyeron un fraccionamiento para unos damnificados y no se había podido regularizar. Entonces, desgraciadamente, no pudiéramos hacer si me imagino que es un ejido, nada más, aclárame si es un ejido, Belén. Yo creo que sí. Pero, pudiéramos generarle un valor catastral a cada uno de los predios, pero no lo han. Me imagino que cada uno de los que tiene una de las casas no tiene un título de propiedad, digamos, emitido por el comisariado ejidal. Entonces tendríamos. Tiene permisos para notificar. Tendríamos que checar muy en particular ese tema. Yo creo que primero tendrían que hacer la regularización de sus predios para poder hacer la actualización. Me comenta el director de servicios que lo recomendable es no emitir permisos o no inscribir predios en asentamientos irregulares para pues no tener ese tipo de problemas, ¿no? Pero pues por mientras, ¿por qué no podrías hacerle una actualización por el tipo de predio que es? Me voy a regresar pero podríamos checar ese tema en particular. Norma, ¿qué requisitos se pueden solicitar para dar de alta
pues normalmente lo que piden es, déjenme ver si está aquí, digo, cada municipio pone sus propios requisitos, pero normalmente piden el título de propiedad, el predio de ubicación, el alineamiento de número y calle, y pues la identificación del propietario. Tendrían que pedir ahora por ley de Hacienda el RFC. Sé que aunque no estén inscritos en el SAT o tengan dado de alta alguna obligación, todos tenemos un registro federal de contribuyentes que se puede calcular, pero en general esos son los requisitos que pudieras estar pidiendo, ¿no? Hugo Villar, cuando presentan juicio en el resolutivo con carácter de supletorio de escritura, ¿se puede dar de alta para el cambio de cuenta predial? Sí, sí, Hugo, sí pudieran tomar el resolutivo. Lo ideal es que pues tengan la escritura, pero al final del día pudieran ocupar como supletorio, porque a veces la escritura pudiera tardar más, ¿no? Sí, es un giro. ¿Nos puede hacer favor de compartirnos la presentación? Bueno, ya está quedando grabada en YouTube lo que es toda la presentación, entonces pudieran consultarlas en cualquier momento. De Agustín Otero, bueno, para las tablas de valores hay que hacer una solicitud dirigida al director general del instituto solicitando el apoyo del instituto para poder desarrollar el proyecto de tablas de valores. No sé si hay alguna otra duda. Jaime Ángeles. Si hay una lectura de 1988, la persona fallecida de persona de alta en 1999. Pero creo que por desconocimiento de la existencia de la escritura anterior le dieron el mismo número de cuenta y con eso sacó su escritura. Y ahora la hija de la persona de la primera escritura hay que llevar su intestado, pero esa cuenta ya no está en nombre de la primera persona. Bueno, de la cuenta predial no hay ningún problema. Pudieran a través de un juicio civil resolver esa situación. No hay ningún problema en cuanto a la cuenta predial. A lo mejor al registro ahí del municipio les pudieran pedir si hay algún antecedente que ese predio estuvo a nombre de ese contribuyente. Y a lo mejor si ustedes tienen ese registro pudieran exhibirlo. Pero no, digamos, que no genera ningún problema que no esté a nombre de la otra persona. En el juicio, dentro del juicio civil se toman en cuenta se toma en cuenta el primer derecho, ¿no? Que en este caso pudiera ser el papá de esta persona. Pero no hay ningún problema. Inclusive dentro del juicio esta persona a lo mejor pudiera solicitar de la presidencia los antecedentes que pudiera haber referente a ese predio, ¿no? Y ya ustedes tendrían que, o pudieran compartir si tienen conocimiento o en sus archivos y registros, había un propietario con ese nombre. Pero no influye, digamos, no generaría ningún problema para ustedes. ¿Cómo se puede calcular el cobro del predial para los ejidos de cultivo? Para los ejidos de cultivo, buena pregunta. Pero si no mal recuerdo, pues nos iríamos con las dos. Ahorita, si me permites, ahorita te puedo resolver tu duda de los ejidos de cultivo, pero si no recuerdo, no mal recuerdo, los ejidos de cultivo pudieran estar exentos del cobro del impuesto predial, ¿eh? Aquí viene contenido. Aquí está. Te pagarían dos sumas. Te pagarían dos sumas. No podrías hacerle una actualización porque recuerda que si es propiedad privada, pues sí podrías hacerle la generación pues digamos, del valor catastral, pero si es ejido, pues te estaría pagando dos sumas. Norma, y el caso de los ejidos para darse de alta,
por primera vez a los padrones, ¿cuál documento fijo funge como título de propiedad? Pues su acta declarativa de derechos que le emitiera, se le tiene que emitir, o le emite el comisariado ejidal, o bueno, pues cuando les dieron su decreto de creación o de derechos de elegido. A partir de esa fecha, entonces, la verdad es que ya no he visto tantos tan recientes, creo que por ahí vi unos de 2017, pero tendrías que tomarle los últimos 5 años. Belén, déjame checar bien el tema del predio, porque en realidad no debió de haber tenido esos permisos, porque es un predio irregular, pero déjanos checar bien tu tema y si con gusto nos comunicamos contigo para checar cómo está el tema y podértelo aclarar y no darte información errónea. ¿Alguien más? Sí, Belén. Bueno, pues creo que ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Guillermo. De nada, Ali. Muchas gracias. Belén, en un momento más nos estamos comunicando con usted para que resolvamos esta duda de la mejor manera. Ya llegaron más preguntas. Memo dice, si un título de propiedad ejidatario rebasa los 40,000 metros, pero ¿cuál es la pregunta? Si un título de propiedad de ejidatario rebasa los 40,000 metros, ¿cuál sería la pregunta? Después Pedro nos dice, ¿algún contrato directo por si llegan a salir dudas? Claro, con mucho gusto. Algún contacto directo, claro. Ya llegaron más, Memo. ¿Se puede cobrar con las tablas de valores? Tu micrófono está cerrado, Memo. Sí, independientemente del tamaño del ejido, van a pagar dos sumas. Desgraciadamente, pues es digamos, el ejido en general, ¿no? El núcleo ejidal, pero a final del día, lo que van a pagar es por ejidatario, ¿no? Digamos, por cada ejidatario, la porción de tierra que tenga él como ejidatario es el que tiene que pagar el impuesto predial, no por todo el núcleo ejidal, que es lo que me imagino que es lo que tú te refieres. Si es un ejido de 40,000 metros, todo el núcleo ejidal, si pagan por todo el núcleo o paga por cada, digamos, título de derechos, ¿no? Y sería por título de derechos. Sí, Pedro Espinosa, bueno, pues sí, es aquí en la Dirección de Planeación y Vinculación, donde pudiéramos estarles dando cualquier apoyo adicional. ¿Se puede cobrar con las tablas de valores? En el caso de los ejidos, no. ¿Cuáles serían las cuentas provisionales? Las cuentas provisionales, Beatriz, es cuando todavía, digamos, se hace un contrato privado de compraventa y todavía no protocolizan esa compraventa ante notario. Entonces se asigna esa cuenta provisional en lo que, digamos, pasa todo el proceso de protocolización y ya se les da digamos, tienen ya ya se me fue, bueno, tienen su título y ya se acercan para poder protocolizar y cerciorarnos de que es el propietario, ¿no? Que ya no hay un propietario adicional. Creo que ya son. No sé si quedó. Sí, Beatriz. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿sería posible antes de que nos despidamos que en el chat pongamos nuestros teléfonos también, por favor? Porque para tener también para que tengan todos el dato, porque nos estaban pidiendo un contacto directo, además del correo,
¿Podríamos poner también nuestros teléfonos? Sí. Ese es el teléfono del Instituto Catastral, con la extensión 100, es la de aquí de la Dirección de Planeación, donde, bueno, pues les pudiéramos estar o resolviendo las dudas, o, bueno, pues en el caso de los titulares de catastro que estamos en el grupo, pues ahí pudiéramos también estar resolviendo las dudas, ¿no? El traslado de dominio se hace sobre el valor de la operación si es más alto del valor catastral. Hay que tomar, cuando se hace el traslado de dominio, se toma el valor más alto. Porque muchas veces puede ser, digamos, por el tema de impuestos que luego hacen toman el más bajo, ¿no? Porque a veces el avalúo catastral sale más bajo que el avalúo comercial. Entonces hay que hacerlo sobre el más alto, ya sea el valor catastral o el valor de la operación. Lo tendríamos que hacer sobre el valor más alto. Por eso es bien importante que cuando hagan sus avalúos catastrales, los hagamos bien y podamos, pues de forma de que cuando hagan el traslado de dominio, pues no salga tan bajo, ¿no? Porque a veces los propietarios, cuando hacemos avalúos de gabinete, pues nos dicen que tienen una casita humilde, sin buenos acabados, y cuando vamos, pues es todo lo contrario. Y pues eso nos beneficia. Hay que ver que yo siempre he dicho que el avalúo catastral es el inicio de la cadena de una buena recaudación, porque si hacemos un avalúo catastral bueno, vamos a tener un buen traslado de dominio y posteriormente vamos a tener un buen cobro del impuesto predial sobre ese inmueble. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Ya vi que todos están poniendo sus números. Yo puse el número este número para que los que tengan alguna duda puedan comunicarse. De todas formas, les voy a dejar mi correo electrónico para que si tienen alguna duda también se pongan en contacto. O si tienen algún caso en particular que que a lo mejor ni yo tampoco les pueda resolver, sino nos podamos apoyar aquí de las otras áreas del instituto, porque digamos hay casos que en este momento les voy resolviendo, pero hay casos como el de la compañera que tendríamos que analizarlo más a fondo y checarlo también con la Dirección de Servicios Catastrales, con el ingeniero Antonio, para ver qué es lo mejor, ¿no? Y cómo pudiéramos resolver ese caso de forma, pues, que el municipio, a lo mejor no escucha muy bien, pero pues que salga beneficiado de, a lo mejor, algunos errores que se hayan cometido antes. Ese es el correo electrónico. Pues si ya no tienen ninguna otra duda, pues ya pudiéramos estar despidiendo. Muy bien. Ya llegó otra, si la iglesia y templos pagan impuesto predial. Pues es que las iglesias, pues sí, depende de quién es el propietario, pero en mi opinión sí tendrían que estar pagando el impuesto predial. La ley de Hacienda es muy específica en quienes no debieran de pagar el impuesto predial, que normalmente es pues a las dependencias de gobierno cuando son propiedad del gobierno y que se destinan para uso público. Por ejemplo, las escuelas, las oficinas de gobierno, la presidencia, todas las dependencias de gobierno, esas son las únicas que están exceptuadas por ley del cobro del impuesto predial. De ahí en fuera todos tendrían que estar pagando, ¿no? Muy bien. Pues creo que ahora sí ya no hay preguntas. ¿Vieron? Qué buenas preguntas salieron, ¿no? Estamos de acuerdo en que cada quien desde su trinchera le aportó un poco a estos temas que traemos todos. Qué bueno que se animaron. De verdad me dio mucho gusto que pusieron a prueba a Memo con todas sus preguntas. Y si alguna no hubiera quedado correcto o claro el tema, pues Memo ya les dio su teléfono, ya les dio su correo y estamos a sus órdenes. Como siempre les he dicho a ustedes y a sus presidentes municipales, usen al instituto, ocúpenlos.
estamos a sus órdenes. Y sin más que decir, pues, y ya no robándoles más tiempo, pues nuevamente quiero agradecerles a todos ustedes el interés, su tiempo por estar aquí con nosotros y por acompañarnos en estos temas que son muy importantes para nuestro trabajo diario. Y nuevamente me reitero a sus órdenes, los directores del Instituto Catastral estamos a sus órdenes, y a nombre de la doctora Jessica Blancas Hidalgo, titular de la Secretaría de Finanzas Públicas, agradecemos mucho su presencia en este curso. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde todos. Y Hasta también pronto. quisiera agradecer a los... Tu micrófono, Memo, se cortó. También tenemos aquí en el grupo a todos los evaluadores que están en el padrón de peritos evaluadores, se inscribieron al curso, entonces también agradecerles su presencia. Perfecto, mira, estamos cerrando la pinza exactamente en todos los que tenemos que ver en estos temas. Muchísimas gracias de verdad a todos por su interés. Nuevamente, que tengan excelente tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, y a todos del instituto, muchas gracias por estos cursos. Gracias.